Bienvenidos a este video donde exploraremos dos formas fundamentales de interpretar la realidad: el pensamiento mágico y el pensamiento científico. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han intentado explicar los fenómenos que los rodean. Para ello, han desarrollado distintos modos de pensamiento que han dado forma a sus creencias y conocimientos. Hoy analizaremos qué distingue al pensamiento mágico del pensamiento científico, cómo estos influyen en nuestra comprensión del mundo y por qué la ciencia ha demostrado ser la herramienta más efectiva para predecir y entender la realidad. Doxa y episteme. Opinión versus conocimiento. Para entender la diferencia entre estos dos tipos de pensamiento, es fundamental conocer la distinción entre doxa y episteme. Doxa, un término griego utilizado por Platón, se refiere a la opinión. Es el conocimiento superficial basado en creencias, costumbres o tradiciones, pero sin evidencia ni método riguroso. Episteme, por otro lado, se refiere al conocimiento verdadero, aquel que se obtiene a través de la razón, la observación y la demostración sistemática. La ciencia se fundamenta en la episteme, mientras que el pensamiento mágico se basa en la doxa. Un ejemplo de esto es la diferencia entre creer que una persona enferma porque ha sido víctima de un mal de ojo, doxa, y entender que su enfermedad es causada por bacterias o virus identificados mediante el método científico, episteme. Diferencias fundamentales entre el pensamiento mágico y el pensamiento científico. El pensamiento mágico y el pensamiento científico operan de maneras completamente distintas. A continuación, veremos algunas de sus diferencias clave. Capacidad de predecir. El pensamiento científico se basa en hipótesis verificables que permiten hacer predicciones precisas sobre el mundo. Si se demuestra que una hipótesis no predice correctamente, se ajusta o se descarta. El pensamiento mágico, en cambio, no tiene capacidad predictiva real. Sus explicaciones suelen ser ambiguas y se modifican arbitrariamente para encajar con los resultados después de que ocurren. Por ejemplo, la astrología afirma que la posición de los astros influye en nuestras vidas. Sin embargo, sus predicciones son tan vagas que cualquier resultado parece confirmarlas. Mientras que la astronomía puede calcular con precisión los movimientos de los planetas. Explicaciones causales. El pensamiento científico busca causas naturales a los fenómenos. Utiliza la observación, la experimentación y el análisis riguroso para establecer relaciones de causa y efecto. El pensamiento mágico atribuye los eventos a fuerzas ocultas, entidades sobrenaturales o rituales sin mecanismos verificables. Su explicación se basa en la tradición y la fe, no en la evidencia. Por ejemplo, en la antigüedad, las sequías se atribuían a la ira de los dioses y se realizaban sacrificios para aplacarlos. La ciencia moderna ha demostrado que las sequías son causadas por patrones climáticos, cambios en la temperatura y otros factores naturales. Correspondencia entre hipótesis y realidad. El pensamiento científico requiere que las hipótesis correspondan con los hechos observables. Si una teoría no se ajusta a la evidencia, se revisa o se descarta. El pensamiento mágico, en cambio, no necesita ajustarse a la realidad. Si una creencia mágica falla, se encuentra una justificación para mantenerla sin cuestionarla. Un ejemplo es la creencia en la homeopatía, que sostiene que sustancias altamente diluidas pueden curar enfermedades. Los estudios han demostrado que no tienen efecto más allá del placebo, pero sus defensores siguen creyendo en su eficacia sin evidencia científica. Opinión versus conocimiento. El pensamiento mágico se basa en la opinión y en la autoridad de figuras carismáticas o textos antiguos, sin necesidad de pruebas. El pensamiento científico, en cambio, se basa en el conocimiento verificable y en la capacidad de ser refutado si la evidencia lo contradice. Si alguien afirma que un amuleto trae suerte, lo hace sin pruebas. Si alguien dice que la electricidad fluye a través de un circuito cerrado, lo hace basándose en experimentos reproducibles y mediciones exactas. Ejemplos históricos. A lo largo de la historia, el pensamiento mágico ha obstaculizado el progreso humano, mientras que el pensamiento científico ha salvado vidas y mejorado la calidad de vida. Un caso famoso es el del médico húngaro Ignaz Semmelweis,
En el siglo XIX, notó que las mujeres que daban a luz en hospitales atendidos por médicos tenían una tasa de mortalidad mucho mayor que aquellas atendidas por parteras. Semmelweis descubrió que los médicos pasaban de realizar autopsias a asistir partos sin lavarse las manos. Cuando introdujo el lavado de manos con cloro, la mortalidad disminuyó drásticamente. A pesar de la evidencia, sus ideas fueron rechazadas porque desafiaban las creencias médicas de la época, demostrando cómo el pensamiento mágico y la resistencia a la evidencia pueden retrasar avances cruciales. Otro ejemplo es el rechazo inicial a la teoría germinal de las enfermedades. Antes de que se demostrara que las infecciones eran causadas por microorganismos, muchos médicos creían que las enfermedades surgían espontáneamente o eran un castigo divino. Gracias a la ciencia, hoy sabemos que la higiene y los antibióticos pueden prevenir y tratar muchas enfermedades, algo impensable en tiempos dominados por el pensamiento mágico. Imaginemos que una persona tiene fiebre alta y dolor en el cuerpo. Si acude a un médico con pensamiento científico, éste le hará preguntas, examinará sus síntomas y realizará pruebas para diagnosticar la causa. Si se trata de una infección bacteriana, prescribirá antibióticos basados en estudios clínicos. Si la misma persona va a un curandero con pensamiento mágico, este podría decirle que tiene un desequilibrio de energía y recomendarle quemar hierbas, realizar un ritual o usar piedras místicas. El médico científico usa métodos basados en evidencia, mientras que el curandero recurre a explicaciones subjetivas y sin pruebas. El problema del pensamiento mágico es que puede dar una falsa sensación de seguridad. Si la persona sigue los consejos del curandero en lugar de recibir tratamiento real, su salud puede empeorar gravemente. O imaginemos que una comunidad experimenta una sequía prolongada. Desde el pensamiento mágico, un chamán podría afirmar que la falta de lluvia se debe a la ira de los espíritus y que la solución es realizar un sacrificio. Desde el pensamiento científico, un meteorólogo analizaría las condiciones climáticas, estudiaría patrones de presión atmosférica y evaluaría posibles intervenciones como la siembra de nubes para inducir lluvia. El pensamiento mágico no solo falla en ofrecer soluciones reales, sino que puede llevar a prácticas dañinas. El pensamiento científico, en cambio, permite comprender el problema y encontrar formas efectivas de enfrentarlo. Conclusión. El pensamiento mágico y el pensamiento científico representan formas opuestas de entender el mundo. Uno se basa en creencias infundadas, mientras que el otro se apoya en la evidencia y la razón. A lo largo de la historia, el pensamiento científico ha demostrado ser la mejor herramienta para mejorar nuestra vida, desarrollar tecnología y entender la realidad. Si queremos progresar, es esencial fomentar el pensamiento crítico y cuestionar las afirmaciones que no se sostienen en la evidencia. Déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que abordemos en futuros videos. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido sobre lógica, ciencia y filosofía. Nos vemos en el próximo video.